Celebramos hoy el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, la Semana Sagrada, la semana más importante para nosotros los cristianos, donde revivimos los misterios más importantes de nuestra fe: pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hoy se leen dos evangelios, uno fuera de la iglesia, cuando se bendicen los ramos, es Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10, ahí se narra la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, y el segundo se lee dentro de la iglesia, Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 39, donde se narra la pasión y muerte de Jesús. Vamos a reflexionar sobre un tema que predomina durante estos días de la Semana Santa, principalmente en el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. Me refiero a la fidelidad de Jesús. Jesús fue fiel a su Padre hasta el final, en medio de las pruebas. Sin embargo, los apóstoles que seguían a Jesús, en el momento de la prueba, le fallan, son infieles, no consiguen perseverar. No es fácil la fidelidad. Concretamente vemos en el texto de hoy que el pueblo, por una parte, aclama a Jesús en el momento de la entrada en Jerusalén con mucha euforia, y unos días después piden su muerte. Los apóstoles, que habían seguido a Jesús tan de cerca, en el momento de la prueba, de la dificultad, le abandonan. Incluso alguno, Judas, le traiciona y otro le niega, Pedro. ¿Por qué es tan difícil ser fiel? Quizás nosotros también lo experimentamos. No es fácil ser perseverantes en nuestra fe en el momento de la prueba. Creo que hay dos motivos por los cuales cuesta tanto la fidelidad. Uno de ellos es nuestro estado de ánimo, que varía mucho. A veces estamos eufóricos, como le pasó al pueblo judío con la entrada de Jesús en Jerusalén, pero otras estamos más desanimados, más tristes, y dependiendo del estado de ánimo, a veces aclamamos, alabamos y agradecemos a Jesús, a Dios, y otras veces no tenemos ganas de nada. Incluso le damos la espalda, nos olvidamos de Él, no somos perseverantes. Otro motivo por el cual a veces nos cuesta tanto la fidelidad es la presión social. El pueblo judío, bajo la presión de los sumos sacerdotes, acabó pidiendo la muerte de Jesús, cuando antes le había aclamado. Pedro, Judas y los apóstoles, menos Juan, le abandonan en ese momento porque su ego puede más. Su ego, me refiero a ese deseo de sobrevivencia, a ese miedo a sufrir. Ahí es donde se ve realmente hasta qué punto llega nuestra fe. En Jesús, por ejemplo, es más fuerte su fidelidad a la voluntad del Padre que su sobrevivencia. Él expone su vida, Él sufre, Él pasa por muchos sufrimientos, dolor, pero Él permanece fiel al Padre. Esta es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. En cuanto Él pasa por encima de su supervivencia, de su ego, nosotros, en los momentos de dificultad, no somos capaces de dar este paso como Jesús. Podemos decir o podemos pensar, claro, Él era Dios y entonces para Él era más fácil. Nos olvidamos de lo que dice la carta de los Filipenses: se anonadó, o sea, dejó, abandonó sus privilegios de Dios y vivió como un hombre, como todos nosotros. Por tanto, experimentó las mismas dificultades que nosotros, pero Él fue fiel.
Aprendamos de Jesús, aprendamos a hacer la voluntad de Dios en medio de las pruebas, que nuestro ego, que nuestro deseo de supervivencia no prevalezca sobre la voluntad de Dios. Al final de nuestra vida, ¿cómo nos gustaría haber vivido? ¿Siendo siempre fieles? ¿O vamos a tener que arrepentirnos como se arrepintió Pedro y se arrepintió también Judas, aunque ya muy tarde? No seamos como ellos, no traicionemos, no neguemos a Jesús, seamos fieles hasta el final. Que la Semana Santa, estos días en los que recordamos estos misterios tan importantes de nuestra fe, nos fortalezca en la fidelidad y en la perseverancia en nuestra fe. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.